dice así la palabra del Señor y los voy a invitar para que se pongan de pie y podamos leer ya el texto bíblico todos juntos. Ustedes ya conocen este texto, así es que lo que vamos a hacer ahora es simplemente repasarlo. ¿Ya? Todos juntos, 1, 2, 3. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia, de oírla y que ésta pueda ser exhortada. Señor, quita cualquier tipo de mensaje personal, humano, y que sea tu Espíritu Santo iluminando, Señor, por medio de tu gracia, para exponer únicamente aquello que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, queridos. Muy bien, el día de hoy vamos a darle gracias al Señor por este espacio y por este tiempo que Él nos permite para estar en su presencia. Y como muy bien decía Maylin, hemos estado hablando, ¿cierto?, esta serie de exposiciones bíblicas que llevan por nombre Formados para el Reino. El día de hoy comenzamos un nuevo bloque, un tercer bloque. El primer bloque, ¿cierto?, era poder comprender que la cultura nos está cuchucheando en los oídos y nos está tratando de convencer. El Salmo 120 nos ayuda mucho de eso. El Salmo 120 comienza, ¿cierto? En mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Y el versículo 2 y más adelante dice, ¿qué te ha de venir, oh lengua embustera? ¿A quién quieres engañar? El pastor Eugene Peterson nos dice que cuando nosotros escuchamos y leemos el Salmo 120, a veces lo leemos mal, porque el Salmo 120, como dice, en mi angustia invoqué al Señor, lo que nosotros percibimos en mi angustia es un salmo de ánimo, es un salmo, ¿cierto?, para poder animarnos. Y él dice, cuidado, el Salmo 120 es el inicio de una jornada de discipulado. El Salmo 120 te hace una advertencia de que la cultura, de que el mundo en el cual estamos involucrados quiere contarte relatos e historias. Y el Salmo 120 tiene que ver con algo previo que no vamos a tratar el día de hoy por temas de tiempo, pero el Salmo 120 habla de que la jornada de discipulado comienza con arrepentimiento. El texto que leímos hoy, desde el versículo 18 al versículo 22, habla de este llamado. Pero si tú observas el verso 17, la invitación de Jesús que Él está haciendo es una invitación al arrepentimiento. Es una invitación a reconocer en medio de las culturas, en medio de lo que estamos viviendo. En el segundo bloque vimos no solamente las narrativas que nos quieren formar. En el segundo bloque, en el mes de junio, vimos aquellas prácticas que nos forman. Y hablamos de la oración. La semana pasada, nuestro hermano Marco Muñoz expuso de manera hermosa este texto de Hechos, capítulo 4, guiándonos en esta dirección. El hermano Juan nos habló acerca, ¿cierto?, de estas disciplinas, estas cosas que nos ayudan, como por ejemplo, ser líder en casa, ser líder en la familia. No simplemente estar aquí en la iglesia mostrando, sino que esta disciplina, ¿cierto?, que nos ayuda a ser profundamente espirituales, comienza ¿dónde? En el hogar, procurando bendecir a la próxima generación. Pudimos también nosotros, por medio de la palabra del Señor, presentarnos a la mesa.
y una disciplina que también nos forma, no solamente la oración, no solamente por medio, ¿cierto?, de esta disciplina espiritual en casa, la Santa Cena, veíamos, ¿cierto?, que nos guiaba en esta dirección. Y una de estas cosas también la veíamos durante inicios del mes de junio, que es ver nuestra verdadera identidad. ¿Por qué hago este recordatorio? Antes de comenzar. Porque si yo les pregunto hoy a la tarde qué predicamos el día de hoy, se nos va a olvidar. Es por esa razón que el día de hoy estoy sin apuntes. Es por eso que el día de hoy busqué preparar y aprender el sermón de tal manera que podamos nosotros tener un contacto, no solamente un contacto visual, sino que usted hoy cuando se vaya a su casa, se acuerde hoy en la noche, mañana, el martes, el miércoles y toda la semana el Señor te esté hablando. Esta semana la tarea está fácil, es Mateo 4 del 18 al 22. Va a ser difícil que nos podamos olvidar durante esta semana porque es cierto la invitación de Jesús. Pero un llamado que quiero hacerte el día de hoy y que el Señor quiere formarte es tener la capacidad de retención. El Señor hoy quiere desafiarte a que retengas su palabra, porque al retener su palabra estarás iniciando tu jornada de discipulado. No podemos iniciar nuestra jornada de discipulado sin la memoria activa. Sin la memoria activa. ¿Sabes por qué? Porque el discipulado no se trata de lo que nosotros sabemos, del conocimiento teológico que nosotros tenemos, y sí de lo que Dios te está hablando. Así que el día de hoy que el Señor te bendiga, toma apunte, anota lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a ver 4 puntos importantes de lo que significa comenzar y ser una nueva humanidad. A cómo seguir a Jesús en esta nueva humanidad. Y bueno, comenzamos el texto, por favor, Samira. Veamos desde el 18 y una primera parte. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y dijo, síganme. Lo primero que nosotros podemos encontrar en este texto, antes de encaminarnos, es que en este contexto el Señor Jesús está preparando el camino. Ya viene el capítulo 5. ¿Qué viene en el capítulo 5? El sermón del monte, el inicio del sermón del monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 termina diciendo, quien siga estos consejos, quien siga esto que yo les estoy enseñando, lo voy a comparar a un hombre que construyó sobre la roca y no sobre la arena. Aquí comienza una jornada en la cual el Señor Jesús está llamando diversas personas. Está llamando discípulos, luego van a ser, ¿cierto?, estos apóstoles, estos enviados. Pero antes de estos enviados, Él está invitando a personas a vivir una jornada para una nueva humanidad. Él no está formando un partido, un equipo de fútbol. Él no está formando un equipo de lectura, Él no está formando, ¿cierto?, un grupo de personas para salir a andar en bicicleta, para hacer natación, no está haciendo para salir a trotar, para hacer un montón de cosas, una banda. No, lo que Jesús tiene no solamente en mente, y es el propósito de Dios, es que Él está formando una nueva humanidad. Y para que la nueva humanidad sea conformada, primero tenemos que comprender qué ocurre en el capítulo 4. En el capítulo 4 el Señor Jesús, ¿cierto?, ha estado ¿dónde? En el desierto. Ha estado en el desierto, y en el desierto, ¿qué ocurrió? Fue tentado por Satanás. Ahí tenemos este gran espacio donde Satanás viene y trata de convencer a Jesús y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto?, convierte estas piedras en pan, tírate por acá y los ángeles van a venir. Y en todo momento Jesús está venciendo las tentaciones de Satanás, del enemigo, y le dice, Satanás, sal de aquí, tú no tienes arte ni parte. Y en ese proceso de 40 días, ¿cierto?, en el desierto, el Señor Jesús vence la tentación.
Luego de eso, ¿qué tenemos en el capítulo 4? Vamos a ver también el bautismo de nuestro Señor Jesús, donde el Señor va a manifestar, ¿cierto? Y también por medio de los otros relatos, a cómo el Señor Jesús se encarna. Cómo el Señor Jesús se encarna y participa en este espacio. Y esto nos lleva al primer punto de nuestro sermón. ¿Por qué? Porque en primer lugar, piensen en esto, anótenlo, agárrenlo. En primer lugar, el Señor Jesús toma la iniciativa y llama. Toma la iniciativa y llama. Juan, capítulo 1, versículo 1 nos muestra que Jesucristo es el verbo, es la acción, es Dios mismo y nos remite ¿a dónde? A Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio, ¿cierto? Creó Dios los cielos y la tierra. Dios siempre tiene la iniciativa. El Dios soberano siempre tiene la iniciativa. Y si bien es cierto, Jesucristo, el Dios encarnado, está caminando por las veredas polvorientas de Palestina, es también Dios mismo que va dando sus pasos. Es Dios mismo invitando al arrepentimiento. Es Dios mismo invitando a las personas a un nuevo estilo de vida. Hasta ese momento, los judíos y los discípulos de Jesús no saben lo que es ser una nueva humanidad. En el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, y en el libro de Nehemías, nosotros vemos que el pueblo de Dios es revitalizado por la lectura de la palabra. El gran problema es que después del retorno del exilio de la Gran Babilonia al pueblo de Israel, lo que ocurrió fue que el pueblo de Dios escuchó otras narrativas. La primera narrativa que el pueblo de Dios escuchó fue la narrativa, ¿cierto?, de los pueblos donde ellos estaban conquistados. Narrativas babilónicas, narrativas, ¿cierto?, medo-persas. Y este pueblo, cuando regresa a Palestina, cuando regresa a Jerusalén, cuando regresan a Judea, ellos vienen contaminados. Sí, vienen con el deseo de servir al Señor, pero han pasado 70 años. 70 años en un contexto cultural de otras idolatrías. Sí, pastor, qué bacán, pero no se olvide, tenemos nosotros a Daniel y sus hermanos, tenemos a Daniel, ¿cierto? Y sus amigos que resistieron. Sí, pero eso no es la totalidad de lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Muchos de ellos habían adoptado el estilo de vida babilónico, el estilo de vida persa, aunque eran odiados. Luego vamos a tener a Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista todo el mundo. Ustedes saben la historia de Alejandro Magno, ¿cierto? Que conquistó todo el mundo, estaba en la cima del mundo y tenía a su hijo al lado y le dice, y pensar, hijo, que tú eres el ser más poderoso sobre la faz de la tierra. Y su hijo lo mira y le dice, pero ¿cómo, papá? Yo no he conquistado nada, soy un pequeño todavía, tú eres el mayor de todos los conquistadores. Lo que pasa, hijo, es verdad, yo he conquistado el mundo entero. Tu mamá me ha conquistado a mí y tú manipulas a tu madre. Así es que tú eres el mayor ser poderoso de todo el mundo conocido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo judío comenzó a contaminarse con el imperio griego. Algo tan natural como la circuncisión comenzó a ser un problema. No podemos circuncidarnos, porque para los griegos eso es una aberración. Y comienza a aparecer, ¿cierto?, dentro de la medicina griega llevada al mundo judío, lo que se llama la regresión de la circuncisión. Y era que judíos se hacían cirugías de regresión porque para los griegos, cuando ellos se iban a bañar, ¿cierto?, a estos baños públicos, los griegos, ¡ah, mira este judío, aberración!
Eso era una vergüenza para los judíos ricos. Y cuando los judíos ricos no se podían bañar, ¿qué es lo que hacían? Hacían esta regresión de la circuncisión y ahí ellos sí podían ser mirados, porque recuerda, los griegos en este mundo donde adoraban a sus cuerpos no solamente numerosos dioses, el pueblo de Israel comienza a contaminarse. ¿Y qué ocurre? Surgen diversas sectas, podríamos decir, movimientos religiosos, como los fariseos, que son estudiosos de la ley, que van a colocarse, ¿cierto?, de esta manera. Tenemos a los saduceos, que era una secta un poco más poderosa, donde estaban los sacerdotes, donde había gente con mucho dinero. Para la época de Jesús, en este minuto de Mateo capítulo 4, cuando Jesús comienza a hablar de la palabra de Dios y cuando los judíos comienzan a hablar de que Jesús no está respetando las leyes y las normas, ellos no están hablando de la Torá, ellos no están hablando del Antiguo Testamento, ellos están hablando de las normas y las reglas post-Esdras, esas reglas que son post-exílicas, en las cuales, ¿qué es lo que están haciendo estos fariseos? Queremos purificarnos de los griegos, queremos purificarnos de esta otra manera. Entonces su manera de mantener la estructura judía era por medio de normas y reglas para que la vida judía pudiera seguir adelante. No es, ¿cierto?, los 10 mandamientos reales para poder vivirlos plenamente. Había mucha contaminación cultural y el pueblo de Israel, para evitar esa contaminación, generó muchas normas. Una de ellas ustedes las conocen bien, que es lavarse las manos. Cuestionan a Jesús y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y comienzan a generar un montón. ¿Por qué tus discípulos no hacen esto? Lo que ellos están hablando no son las normas del Pentateuco, no es la Torá, no es la ley de Dios para tener una comunión santa con el pueblo. Es por eso que Dios toma la iniciativa, porque seres humanos nos olvidamos del encuentro que hemos tenido con Dios. Nos olvidamos rápidamente. Les hablaba hace un momento de lo complejo y de lo difícil que es mantener el sermón del domingo. De verdad, cuando yo digo que nos olvidamos, no es mentira. Vivimos en el momento histórico de mayor información en la historia del mundo, pero también vivimos en la época de menor retención de ideas claras, de ideas concretas. Hemos dicho para cubrir esto, oh, estoy tan disperso, oh, estoy tan dispersa, pero finalmente lo que ocurre es que somos incapaces de usar aquello que Dios nos ha dado para algo maravilloso. Preferimos muchas veces perder el tiempo y darle al scrolling infinito de tal manera que puedo llenar mi cabeza de tantas cosas. Así como lo hizo antes, el día de hoy, el pasaje nos muestra que Dios tuvo la iniciativa. Dios tuvo la iniciativa en medio de un Israel lleno de pecado, en medio de un Israel lleno de expectativa. ¿Por qué habría que anunciar arrepentimiento al pueblo de la Torá? ¿Por qué habría que anunciar arrepentimiento al pueblo, si lo podemos decir, del libro, del Antiguo Testamento, de la palabra? Porque hoy o ayer nosotros somos seres humanos incapaces de permanecer leales y fieles al Señor. Nuestra lealtad muchas veces cambia rápidamente. Por eso el Señor toma la iniciativa. Y el día de hoy, así como el Señor tomó la iniciativa con estas personas, Él se encarna, Él se hace persona y en medio de esto los está viendo, los está invitando, ¿cierto?, a una nueva jornada. No importa cuánto tiempo llevas en la iglesia, estoy seguro que muchas veces para cubrirte del pecado, para cubrirte de la contaminación, tienes un montón de reglas. Una de esas reglas muchas veces es, tengo que leer la Biblia entera. Entonces tú vienes, llega el mes de diciembre y dices, Señor, el año 2026 voy a comenzar a leer la Biblia entera. 3 de enero, ya hemos avanzado.
4 de enero, oh, gloria a Dios. 5 de enero, ya, pero mañana continúo. 6 de enero, no, mañana continúo. Estamos a 5 de julio. Ese propósito que tú te hiciste, porque tú piensas que adquirir ese conocimiento te va a librar de algunas cosas. Y no ocurrió. No ocurrió. Te pusiste esa expectativa, leíste Biblia y oye, haber leído esos capítulos no te ayudó a leer los próximos. Porque el problema no se trata de leer la Biblia, el problema se trata cuál es el propósito de nuestro corazón, cuál es la inclinación de nuestro corazón. No es la cantidad de conocimiento que podamos tener. La semana pasada, cuando veíamos Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 5, 4 y 5, este Sanedrín, este grupo de religiosos, ¿saben lo que están haciendo? Oye, estos, era Pedro y Juan, que en el capítulo 3 de Hechos habían sanado a un cojo, están diciendo, pero esto es gente inculta, esta es gente que no tiene absolutamente nada que con conocimiento, tengamos cuidado con ellos, y les prohíben. Hechos capítulo 4, han pasado 3 años con su maestro, tienen un vasto conocimiento, están llenos de la palabra del Señor, y ellos todavía en Hechos capítulo 4 y 5 son vistos como incultos. Son vistos como personas que no tienen conocimiento. Entonces, Mateo capítulo 4, imagínate cómo están. Pedro, ¿cierto? Y su hermano Andrés, Jacobo y Juan están ahí presentes. Pero el Señor Jesús no solamente tiene la iniciativa mirando el contexto en el cual estamos, ya sea el contexto familiar, el contexto laboral. Él viene y hace la invitación y les dice, síganme. No le hace la invitación a paganos. No le hace la invitación a personas que no tienen conocimiento. Pedro, si bien es cierto, es un pescador, no es un ignorante de la palabra del Señor. Andrés era discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. Jacobo y Juan eran personas que, si bien es cierto, trabajaban como pescadores, no eran puramente ignorantes, eran judíos piadosos que amaban al Señor y habían escuchado al Señor Jesús. Por lo tanto, Jesucristo, el Dios encarnado, no hace la invitación del sígueme afuera de Israel, no hace la invitación del sígueme a personas que nunca le han escuchado. Este sígueme tiene un poder extremo únicamente para aquellos que ya escucharon su voz, para aquellos que ya escucharon el arrepentimiento, para aquellos que tienen un conocimiento base de lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, este sígueme no es simplemente para decir, oye, tengo que utilizar esto para ir a predicar a las personas que no le conocen. No, este es un sígueme para ti el día de hoy. Para ti que estás a la orilla del mar pescando. Para ti que estás en tu casa sirviendo. Para ti que estás en tus labores. Para ti que estás compenetrado en tu propia vida. Para ti que estás compenetrado en tus propios proyectos, en tu propia historia. Este sígueme es para personas que ya han escuchado del Dios creador. Este sígueme es para personas que saben que hay algo más allá, que verdaderamente Él los está invitando. Una persona que no conoce a Jesús en absolutamente nada, es difícil cuando se le dice sígueme. Este sígueme tiene un poder para aquellos que tienen una historia con Dios. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu historia con Dios? Y tu historia con Dios puede decir mucho. Que quizás, como yo a los 18 años, te reconociste al Señor y te arrepentiste y le confesaste. Quizás has sabido de la palabra del Señor, como veíamos la semana pasada, como Timoteo, desde niño, desde niña, las sagradas escrituras. Hoy el Dios encarnado se presenta a tu vida y te dice, no solamente yo soy el primero, yo tomo la iniciativa de lo que tú estás viviendo y te hago esta invitación, sígueme. Yo veo dónde estás.
Yo veo que estás trabajando, yo veo que estás sirviendo, yo veo que haces y haces cosas y tu vida no tiene ningún sentido. Construyes y deconstruyes, avanzas y retrocedes y tu vida no camina. Jesucristo, el Dios encarnado, toma la iniciativa y te hace esta invitación, como se la hizo a los discípulos. Síganme, síganme. En segundo lugar, el versículo 20 y el versículo 22 nos dicen algunas cosas interesantes. ¿En la pantalla? Eso. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Cuando Jesucristo, el Dios encarnado, hace esta invitación poderosa por medio de su Espíritu Santo, Él tiene el poder de cambiar nuestras lealtades. Él tiene el poder de cambiar nuestras lealtades. Por favor, quitar de aquí cualquier tipo de pensamiento de irresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Ellos no fueron irresponsables, sino que sus lealtades fueron cambiadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, y se predica así, tú tienes que dejar a tu esposa e irte a predicar el Evangelio. Tú tienes que dejar tu trabajo e irte a predicar y hacer un montón de cosas. No, lo que el Señor Jesús está mostrando acá es que su llamado tiene el poder de convertir nuestras lealtades. ¿Dónde estaba la lealtad de Pedro y Juan? La lealtad de Pedro y Andrés era posiblemente, no necesariamente así, pero Pedro y Andrés están trabajando para ellos, para el sustento familiar. No se habla de la familia de Pedro o de Andrés, así que por lo tanto podemos entender que ellos están trabajando para el sustento, para la vida familiar y están en este espacio. Sabemos también que Pedro, cierto, está casado, tiene suegra, y el apóstol Pablo va a hacer referencia que el mismo Pedro, cierto, va a ser acompañado por su esposa quizás en el ministerio y en los viajes que él pueda tener. Pero la lealtad de Pedro está con su familia. La lealtad de Pedro está en su trabajo. La lealtad de Pedro está en esas convicciones que tiene. La lealtad de Jacobo y Juan, ¿dónde está? Con su padre, ¿cierto? En esta microempresa que ellos tienen. Y ahí están trabajando, están sirviendo. Y una lealtad microempresarial, porque el texto nos va a decir que incluso hay personas que también trabajan junto con ellos. Por lo tanto, sus lealtades no están alineadas, ¿cierto? Podríamos decir, a la buena noticia del Evangelio. Las lealtades están alineadas a sus propias historias, a sus propios proyectos. El Señor no está transformando la lealtad de un griego. El Señor no está transformando la lealtad de un persa. No está transformando la lealtad de un egipcio. Está transformando la lealtad de aquellos que viven en el reino de Dios. Y la pregunta surge de inmediato. Si tú y yo somos parte del reino de Dios, ¿dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Hacia qué cosa estamos invirtiendo más nuestra vida entera? ¿Hacia qué cosas estamos invirtiendo? Posiblemente eres una persona, ¿cierto?, que aún no se casa y que estás estudiando y que todas tus fichas están puestas en tu carrera profesional, en tu estudio, y tú dices, voy a avanzar, una vez que termine la carrera, quizás pueda encontrar una polola, y si no, una vez que yo termine todo esto, compre mi departamento, tenga mi auto, haga todas estas cosas, ahí quizás voy a construir familia. Ahí el Señor te dice, bueno, tú ya sabes dónde está tu lealtad. Quizás estás casado y estás trabajando. Quizás eres profesional o no eres profesional y te estás sacando la mugre, ¿cierto?, para sostener a tu esposa, para trabajar, y te estás esforzando mucho, ahorrando para poder aquí en Antofagasta tener alguna casita, un departamento, una propiedad, porque aquí
es muy caro. Así es que necesito hacer cuenta, necesito ahorrar, necesito trabajar, necesito esforzarme para poder ofrecer aquello que quizás yo no tuve. Al mismo tiempo, quizás tú eres del grupo de personas, ¿cierto?, que ha llegado a nuestro país para trabajar y el día de hoy te estás sacando la mugre y te estás esforzando, pero ese esfuerzo no lo ves porque tienes responsabilidades en el extranjero, tienes algún pariente, puedes tener hijos, papás, vecinos, esposa, como incluso hemos visto personas que viven acá y su vida está aquí con una profunda lealtad a sacarse la mugre, trabajando y nunca consiguen avanzar porque estas lealtades absorben todo. O quizás eres una persona que tiene su familia y que el día de hoy está construyendo la mejor familia cristiana posible, sacándome la mugre, haciendo todo el esfuerzo para darle a mis hijos quizás lo que yo nunca tuve, llevarlos a la iglesia. O quizás si no vas a la iglesia, poder ofrecerles a tus hijos aquello que tú no alcanzaste. La pregunta es, ¿dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? Porque habiendo escuchado al Señor, habiendo quizás escuchado desde niño, desde niña, habiendo atravesado tu historia quizás de adolescencia, incluso ahora le hablo también a los adolescentes presentes, quizás en este espacio, haber amado al Señor, hoy día mi lealtad no está con el Señor, y está con otras cosas. Podemos ir al templo porque estas personas que están aquí, Pedro y Juan, como buenos judíos, cuenta la historia, que iban por lo menos 3 veces al día al templo, si es que viven ahí. Pero ellos viven ¿dónde? En Galilea. Por lo tanto, por lo menos 3 veces al año tenían que hacer el viaje para ir a Jerusalén. Personas profundamente religiosas. Hermanos míos, necesitamos nosotros evaluar nuestra lealtad. Necesitamos evaluar quién es nuestro mayor ídolo. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus bienes, puede ser un auto, puede ser la casa, el departamento, puede ser crecer como profesional, puede ser un proyecto, como yo les decía, lamento esto que voy a decir, pero quiero enseñarle a la iglesia que nosotros no somos consumidores de extractos mineros. Queremos que la riqueza de la minería también se quede en Antofagasta. Así que no sea de ese grupo de personas que dice, voy a sacar lo que el sector de la minería me va a dar y con lo que yo saque en la minería me voy a comprar un campo en Frutillar y allá en Frutillar voy a estar, ¿cierto?, de espalda pensando. Piensa, eso se llama extractivismo. Y nosotros queremos caminar en una dirección contraria. Trabajar está bien. Pero ¿dónde quiero caminar? Quizás nuestras lealtades están en esas cosas. Quizás nuestras lealtades están en nuestra carrera profesional. Y el Señor quiere mostrarte que no importa cuánto hayas estudiado, tu carrera solo va a servir profundamente si le sirve a Él. Si le sirve a Él. Y el gran problema que nosotros tenemos es que nuestras lealtades están trastocadas. Queridos, venir a la iglesia no es tener lealtad. Leer la Biblia no es tener lealtad. Orar religiosamente no es tener lealtad. Dar el diezmo no es tener lealtad. Son manifestaciones de la inclinación de lealtad de mi corazón. Cuando yo soy leal al Señor y me rindo completamente a Él, voy a leer la Biblia como un acto de lealtad. Voy a orar como un acto de lealtad. Y mi relación con Él será profundamente trastocada para derribar los ídolos que están a mi alrededor. Por lo tanto, Jesucristo, el Dios encarnado, se presenta a tu vida, toma la iniciativa, te llama, pero también tiene el poder para hacer esta invitación,
porque una vez que escuchan su voz, cambian su lealtad, lo dejan todo y lo siguen. Es posible por el poder del Espíritu Santo. Es posible por la obra regeneradora del Señor. No es posible sin el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está en ti, Jesucristo, el Dios encarnado, te hace la invitación. Y hoy tú le puedes decir al Señor, quiero cambiar mi lealtad. No quiero que esta lealtad sea más al sistema económico al que sirvo, a mi familia, a mis hijos, a mi marido, a mi carrera profesional, a mi historia, al proyecto de vida que yo tengo. Quiero rendirme totalmente a ti. No sé, no tengo el mapa. Porque eso es lo que ocurre aquí en el 20 y el 22. Se paran y lo siguen. No hay mapa, hermanos. No hay mapa. Ellos no saben. Jesús más adelante, en el capítulo 5 de Mateo, va a decir, cuando algunas personas le dicen, Señor, pero yo tengo que hacer algunas cosas, no te puedo seguir ahora. Él claramente les advierte que Él no tiene un lugar incluso para recostar. Esa es la invitación que Él está haciendo. Es una invitación, aunque nosotros no lo veamos, a la rendición total, a la pobreza total como seres humanos. Pero diferente, como va a decir el Señor Jesús en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ríndete a Jesucristo, el Dios encarnado. Y todo lo que tú piensas que te falta y que Él sabe que te falta, Él lo va a añadir. ¿Cuántos de ustedes hemos caminado en medio de cuando no hay trabajo? ¿Cómo es? Se me fue la palabra. ¿De él? Ahí no estoy escuchando. De la cesantía muchas veces. Gracias. ¿Cuántos de ustedes como comunidad hemos caminado en la cesantía? ¿Cuántos nos hemos abrazado y hemos orado? A veces, años, tiempo. Pero el Señor tiene el mejor tiempo, la mejor manera. Y cómo Él nos ha sustentado en medio incluso de eso. Usando amigos, vecinos, parientes, o la iglesia misma. No definas tu lealtad por tu necesidad. No definas tu lealtad por tu necesidad. En tercer lugar, versículo 19, muchas gracias, y versículo 21, eso, pongan el 19 y el 21. Gracias. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Jesucristo, el Dios encarnado, transforma a estas personas, los transforma para caminar en una nueva humanidad. Primero, aquí hay hombres que están con una identidad. ¿Cuál es su identidad en este momento de acuerdo al pasaje? Es que son pescadores. No dice que son padres, no dice que son discípulos de alguien, no. Ellos son pescadores. Su identidad está escondida ¿en qué cosa? Y lo hemos visto todo este año, en el hacer. La identidad de estas personas está en el hacer. Ellos están pescando, ellos están haciendo cosas. Su vida y su identidad está mezclada con la labor que ellos tienen. Y por lo tanto, en este espacio, lo que el Señor Jesús, conociendo tu realidad, conociendo quién eres, Él vino y Él miró a Pedro. Él vino y miró. Y aquí hay algo maravilloso que está escondido en las palabras de Mateo. Ese texto está equivocado en términos históricos. ¿Cierto? El versículo 18 dice, mientras Jesús caminando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés. Ese texto, de manera histórica, si uno hace una lectura histórica, está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque esa persona no se llama Pedro. Esa persona se llama, en términos históricos, Cefas. Esa persona se llama Cefas, no se llama Pedro.
Pero Mateo, el levita, que más adelante va a hablar de su propio llamado, lo llama ¿cómo? Con su nueva identidad. Pedro. Esto es glorioso, porque cuando Jesucristo, el Dios encarnado, te llama, cuando Él te invita a esta jornada y tú le sigues, Él cambia tu identidad. Él cambia completamente lo que eres. Y tu pasado, el pasado de Cefas, es transformado. Sigue siendo Cefas, sigue teniendo una esposa, ¿cierto? Sigue teniendo una suegra. El Señor no se la cambió, ¿ya? Porque la suegra de Cefas es la suegra de Pedro, es la misma, no hay ningún cambio ahí, así que no piensen que van a haber cambios tan radicales en esa, en esa dirección. Quizás Cefas decía, Señor, pucha, cambia a mi suegra. Y lo que el Señor hace es cambiar a Pedro por medio de la suegra de Pedro. Pero lo que está ocurriendo aquí es algo maravilloso. Piensa en esto. Dios cambia nuestra identidad y la trastoca de tal manera que cuando se cuenta la historia, no se cuenta más la historia de Cefas en este minuto, se cuenta la historia ¿de quién? De Pedro. Esto es maravilloso. Hermano mío, Dios conoce tu historia. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios conoce, cierto, tus lealtades y a pesar de eso, si tú le sigues, Él te cambia, Él te transforma, Él cambia lo que no era por lo que hoy es. Él cambia a un hombre que está centrado en el hacer para que su vida ahora sea un ser, o sea, una relación de intimidad con el Dios creador. Así que, hermanos míos, mira qué cosa más maravillosa. El Señor te está transformando. El Señor tiene el poder de transformar tu identidad. El día de hoy estás completamente confundido, lloras en tu casa, lloras en tu dormitorio por ese pecado que te atormenta. Por ese pecado que tú le dices, Señor, ayúdame a dejarlo, ayúdame a abandonarlo. Y en medio de esta circunstancia lloras, lloras, lloras y lloras. Pero el Señor tiene el poder de cambiar y de transformar tu identidad. Déjaselo a Él. Ríndete a Él. Entrega tu lealtad a Él. Ríndete completamente a Él y Él hará de ti una nueva persona. Como ustedes ven aquí a este personaje, yo antiguamente era como Brad Pitt, pero el Señor me dejó más hermoso. No, es broma. Si existía una persona mentirosa sobre la tierra, ese era yo. Dios me dio una capacidad para generar historias y fantasías muy grande. Y como la vida y la historia que yo tenía era dolorosa, me escondía muchas veces en las mentiras. Y la mentira fue un acompañante hasta los 18 años. La mentira me acompañó arriba y abajo. Si existía una persona tremendamente mentirosa, lo fui. Lo fui. Conozco todos los recovecos de la mentira. Conozco todos los espacios, todas las tácticas, todas las estrategias que podrían haber para no dejar ningún cabo suelto. Fui la persona más mentirosa que había. Pero cuando me rindo al Señor, la mentira no era más un rincón donde acogerme. La mentira no era más un espacio donde yo podría encontrar abrigo. Y lo fue en la palabra del Señor. Fue muy doloroso. Tuve que asumir delante de muchos hermanos en mi proceso cristiano, reconocer que lo que estaba diciendo era mentira. Tuve que reconocer con mis padres, tuve que reconocer con compañeros en la universidad, tuve que reconocer cuando mentía sin necesidad y después era pillado, tenía que reconocer, lloré como nunca. Pero el Señor hizo una obra en mi vida. Hoy día la mentira no es parte
en mi existencia. Posiblemente pueda parecer como tentación. El Señor ha sido tan bueno y me ha dado una historia tan maravillosa en su reino, que cuando le conocí a los 18 años, me he convertido unas 2 o 3 veces porque lo he necesitado. Pero conocer su palabra, este testimonio que les comparto, es porque nuestro Dios tiene poder de cambiar nuestra identidad. Mi identidad estaba escondida detrás de una mentira. Quizás por el dolor, por el sufrimiento, por los anhelos del corazón, por los deseos, por las cosas que uno quería, que el día de hoy no tienen absolutamente. Y el día de hoy muchas veces te escondes en engaños, en mentiras, te escondes en mostrar una imagen de quién no eres, te escondes en querer mostrar quizás el buen cristiano, la buena cristiana, el buen papá, la buena mamá que eres, el buen discípulo de Jesús. Abandona todo esto, pero ríndete completamente al Señor. Él es el que hace la transformación. Él es que hace el cambio. Y cuando nosotros nos rendimos a Él, no es que automáticamente yo dejé de mentir. Lo que el Señor hizo en mi vida fue traer luz, exposición a mis mentiras. Y eso fue doloroso. Pero hoy yo considero que ese dolor fue tremendamente transformador. Por lo tanto, así que no importa la identidad que tú tienes, no importa tu lealtad o a quién tú te estabas rindiendo, el Señor tiene el poder de transformar tu lealtad. Y esto es muy importante que nosotros lo digamos. Para poder estudiar este sermón estudié dos teólogos y pastores que me han ayudado mucho en mi jornada espiritual. Uno de ellos es Dietrich Bonhoeffer, ¿cierto? Como les he hablado. Y él dice que para poder obedecer hay que creer. Y para creer hay que obedecer. Si nosotros nos rendimos al Señor y creemos, vamos a obedecer. Y si nosotros nos rendimos al Señor y obedecemos, vamos a creer. El gran problema, dice Dietrich Bonhoeffer, que nosotros somos dualistas y queremos hacer una progresión. Voy a creer en Dios. Entonces solamente cuando crea en Dios y lea toda la Biblia y sepa toda la doctrina, entonces ahí voy a obedecer. Dietrich Bonhoeffer dice que no, eso es un engaño. Es al mismo tiempo. No podemos caer en ese engaño. Cuando me rindo al Señor, creo y obedezco. Cuando me rindo al Señor, obedezco y creo. No es uno consecuencia de la otra. Y ese es un engaño racional. Porque vamos a pensar, esta persona está actuando únicamente por lo que entre comillas cree. Pero cuidado, cuando nos rendimos totalmente al Señor nos transforma y transforma estas ideas. El mundo en el cual nosotros vivimos hoy, tú no eres visto como persona. Tú eres visto como un individuo. Individuo es un número. Eres un número para el trabajo, eres un número para la sociedad, eres un número de carnet, eres un número de cuenta corriente, eres un número para el hospital, eres un número para el trabajo, eres un número. Toda la sociedad hoy nos ve como un número. Dios quiere sacarte de ese esquema de individuo y quiere transformarte en persona. Por eso nosotros vemos el día de hoy que en el trabajo, dale que dale, con el tema de capacitaciones a las áreas, ¿cierto?, de contratación de personal. ¿Por qué? Porque muchas veces, si tú me contratas como un número, me comporto como un número. Y ahí vemos psicólogos, vemos sociólogos también en las empresas, antropólogos, tratando de enseñar a la gente a ser persona. ¿Les ha pasado esto, no, mis hermanos trabajadores? ¿Qué es lo que hacen todas estas capacitaciones? Quieren que tú te conviertas en persona. ¿Por qué? Porque como las empresas nos tratan como números, como la sociedad te trata como un número, como un individuo, ¿qué hacemos nosotros? Nos comportamos como un número. No tengo por qué relacionarme con este, no tengo por qué relacionarme con este otro, no tengo por qué tener, si el otro me cae mal, no estoy ni ahí. Y las relaciones interpersonales son un infierno.
Pero déjame decirte algo. Solamente Jesucristo, el Dios encarnado, nos convierte en persona. Solamente Jesucristo, el Dios encarnado, nos convierte en persona. Y el doctor James Houston nos dice que en una sociedad en la cual nosotros somos tratados como individuos, como número, es tremendamente complejo ser discípulo. Ser una nueva humanidad. Si tú te tratas y si tú tratas a los demás como un número, no podemos ser nueva humanidad. Por eso, cuando yo llego al trabajo, eres tú el que tiene que decir, soy una persona, no soy un número más en este lugar. Soy una persona que piensa, que ama, que toma decisiones, que me equivoco, pero que también puedo crecer y avanzar. Por lo tanto, en este espacio, el Señor no solamente te transforma en aquello que Él está haciendo, sino que también transforma tu identidad, esta identidad individualista, en una persona que ama. Porque solamente cuando somos verdaderamente persona, Jesucristo, el Dios encarnado, nos capacita para pensar en el prójimo. Solamente cuando somos personas pensamos en el prójimo. Porque cuando somos un individuo, un número, somos como máquinas. Jesús te transforma en persona. Una persona que ama, una persona que siente, una persona que sale del esquema y es transformado para ser un instrumento de transformación en la sociedad. Y por último, cierro con el número 4. El Señor nos está tratando en este discipulado como una nueva humanidad, pero una nueva humanidad que te transforma, pero te transforma para una misión. Por favor, el texto, el anterior, el 18, y nos dice, el 19, Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. No únicamente el Señor los va a transformar en su identidad, los transforma en una identidad con un pueblo. No es pescador, son pescadores. No es una persona sola que está caminando y que va a su vida. Por lo tanto, cuando llegamos a esta comunidad, sí, llegamos con un dolor, llegamos con un sufrimiento o llegamos con alguna necesidad, pero el Señor te trae a un cuerpo, te trae a una unidad, te trae a ser parte de la comunión de los santos para que podamos caminar juntos. Ríndete a Él, entrega tu lealtad a Él. Él te va a transformar, pero no solamente para ti. Te va a transformar para el reino, para otros, para una misión. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan han sido transformados para la misión de Dios. Tu trabajo, tu familia, tus lealtades, todo lo que tú eres, no es para ti, es para la misión del Señor. Ellos, obviamente, como discípulos, ellos van y al comenzar la iglesia van a avanzar con el reino de Dios, con la iglesia en este minuto, pero no todos tienen que ser apóstoles, no todos tienen que ser pastores, no todos tienen que ser misioneros, pero el Señor quiere usarte ahí, en ese espacio, como un pescador, como una pescadora de hombres, de personas, de seres humanos que el día de hoy sufren sin esperanza. Somos una nueva humanidad porque el Señor ha tenido la iniciativa y nos ha invitado. Somos una nueva humanidad porque nuestra lealtad ha sido transformada por medio de creer y por medio de la obediencia. Somos una nueva humanidad porque el Señor Jesucristo, en una relación de intimidad, por medio de la obra regeneradora de su Espíritu Santo, te está transformando. Somos una nueva humanidad porque dejamos de pensar en nosotros mismos como individuos y como personas comenzamos a preocuparnos por aquellos que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, la invitación del Señor no es a olvidarte de tu historia, no es a dejar de estudiar, no es a dejar de trabajar, es a rendir tu lealtad. Es a rendir tu lealtad a Él y caminar con Él en la dirección que Él tiene. Que el Señor nos ayude
como nueva humanidad. Porque esa es la jornada del discipulado. La jornada del discipulado es la jornada de seres humanos diferentes. De seres humanos que no somos un número más en la sociedad. De seres humanos que somos capaces de ver el dolor, no en algunas oportunidades, sino siempre. De que somos transformados y que Él nos transforma para un proyecto mayor que Él mismo está llevando a cabo. El día 28, 29, 30 después de Cristo, cuando Jesucristo, el Dios encarnado, tomó esta iniciativa como Dios y se presentó a estos hombres, también cambió tu historia, también cambió la mía. Y si tú perteneces a la nueva humanidad, quizás en 10, en 5, en 15, en 100 o hasta en 500 años, alguien pueda recordar que viviste una vida de fidelidad y lealtad al Señor. Y por eso ellos siguen a Jesús. Hoy estamos aquí porque Pedro, porque Andrés, porque Jacobo, porque Santiago se rindieron a Jesús. Y porque ellos se rindieron, tú y yo tuvimos el privilegio de oír. Que el Señor haga de ti, que el Señor haga de nosotros una nueva humanidad. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias por caminar con nosotros en esta dirección. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes, que tú nos orientes, Señor, primero a reconocer que eres tú el que tiene la iniciativa, que no somos nosotros los que despertamos hoy en la mañana y dijimos, oh, vamos a ir a la iglesia porque somos buenos. No, es porque tú tocaste nuestro corazón, es porque tú nos invitaste. Gracias porque podemos estar juntos como cuerpo, pero te pido por esta comunidad, por este grupo de pecadores donde el más grande pecador de todos es el pastor. Pero Señor, somos una nueva humanidad porque nos hemos rendido a ti. Tú nos estás transformando. Tú nos estás transformando, Señor, a la imagen de Jesús. Tú nos estás transformando en una nueva humanidad que tiene la gracia y el poder para compartir la buena noticia del Evangelio a otros. Señor, en el nombre de Jesús, permite que podamos predicar a Jesucristo y a este Señor glorificado. Que en medio de nuestros trabajos, que en medio de nuestras familias podamos honrar su nombre, que podamos anunciar su nombre, no de manera legalista, sino de una manera amorosa, como tú mismo estás invitando a esta jornada. Que invitemos a las nuevas personas, no a la iglesia, y sí a seguirte a ti, no a seguirnos a nosotros, pero a seguirte a ti. Señor, aquí estamos y te pedimos perdón por muchas veces no haber sido leal a ti. Y gracias por la transformación en la persona de Jesucristo. Gracias porque en la cruz del Calvario clavaste todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, y nuestra identidad fue transformada, Señor. Gracias por la obra maravillosa de tu resurrección, donde morimos nosotros y resucitamos contigo a una nueva humanidad. En el nombre de Jesús, amén.